Bueno, esta es una atenta invitación a suscribirse al canal que están viendo para las lecturas o estudios a continuación. Pues agradezco mucho su atención y pasamos a lo siguiente. Debo mencionar, primero saludos, buenas a todos. Debo mencionar que este video está elaborado con la finalidad de poder aportar ideas para la apologética y para la explicación del cristianismo a sí mismo acerca de la creación de Dios. Va a ser una serie de videos. Aquí vamos a abordar el problema en el que nos metimos por rescatar la redacción de Ireneo a la hora de hacer frente al gnosticismo y de hablar de la creación ex nihilo, y cómo en la actualidad tiene problemas con la mecánica cuántica, y en este sentido debe de haber una reexplicación. Ya la existía en épocas de Ireneo, lo vi yo cuando estudié mi maestría, ya con algo que me ayudó la Facultad de Filosofía y Letras, en lo que se refiere al neoplatonismo de Plotino, pero Saka, que fue maestro de Plotino, fue cristiano, fue un apóstata cristiano, y en ese sentido de la escuela de Alejandría. Ya di un video al respecto, pero quiero ahondar un poquito a ello para verlo en una serie de videos y tratar de comprender a profundidad el problema y cómo finalmente el cristianismo lo tenía en parte resuelto. Bueno, frente a esto, provecho y gracias por la atención. Mencionar aquí con respecto a cómo Linux aborda el argumento de Stephen Hawking, tengo que hacer, en mi calidad de físico matemático, una observación a lo que está diciendo Linux y qué en realidad es. Now, I mentioned that Stephen Hawking rejects God because of gravity. Stephen Hawking no rechaza el argumento de Dios a causa de la gravedad. Debe mencionarse que en realidad el argumento es muy diferente, por el cual Stephen Hawking no se adhiere a la concepción de Dios contemporánea. Bueno, en lo que carga hay algo que comúnmente conocemos en la mecánica cuántica que se llaman... Lo voy a poner. Los operadores de creación o aniquilación nos permiten describir un estado en términos de la ocupación del estado indicada por medio de un operador que llamamos el operador de creación. Ese operador de creación de estados, que sería esta A que está en azulito, es un operador que al actuar sobre un cierto estado que corresponde a en un sistema con n partículas en el estado diésimo, nos transforma el estado en un estado donde hay una partícula adicional. En realidad es algo un poco más... Aquí les traigo otro bonito problema de mecánica clásica que tiene por los extremos atados dos resortes. De tal manera que si le doy un pequeño jaloncito a la masa hacia un lado o hacia el otro y después la suelto, el sistema se va a comportar como si... Y después de una gran matemática... está dividiendo, pues pasará multiplicando y entonces el periodo de oscilación de ese sistema será 2pi por la raíz cuadrada de n entre la suma de las constantes elásticas. Así pues... El comportamiento de los cuerpos era comprendido ya desde Newton de forma clásica, quien desarrolló la mecánica clásica, las leyes gravitacionales y el cálculo diferencial. En el siglo XIX, las propiedades de las ondas electromagnéticas fueron desveladas gracias a Clerk Maxwell, quien unificó el campo eléctrico y el magnético en uno solo, desarrollando así las 4 famosas ecuaciones. Y resulta, para esto que estamos abordando,
que con base a lo que dice Justo L. González en Historia del Pensamiento Cristiano, que para Ireneo de Lyon, que Ireneo es uno de los más importantes pensadores cristianos, porque la tradición o bien la historia del cristianismo dice que Ireneo fue discípulo de Policarpo y Papías, Policarpo y Papías, y estos a su vez fueron discípulos del apóstol Juan, quien fue discípulo de Jesús. Para Ireneo en su momento la forma de interpretar la creación era como se resalté aquí, que para Ireneo Dios creó todas las cosas desde la nada, la creación ex nihilo, que es lo que justo trata de resaltar John Lennox y defender esta idea, porque esto no pudo pasar bien, lo que dice de Broglie. Que llevan su nombre. La luz hasta entonces se consideraba una de estas ondas. Para Einstein, es lo que me Sin embargo, Einstein considera que la luz no solo tiene comportamiento ondulatorio. Esto es con base al trabajo de Max Planck. En 1905 descubrió que la luz tenía comportamiento de partículas cuando desarrolló la teoría fotoeléctrica. Teoría fotoeléctrica se basa en el trabajo de Max Planck de cuerpo negro. Esto no lo dice porque se necesita que sea rápido. Es decir, la luz estaba formada por unas partículas llamadas cuantos o fotones. Así dicho, esto es con la luz, pero uno podría preguntarse, ¿y qué pasa con la materia? Comportamiento de onda y de partícula, y ambos parecían estar correctos. Esto es lo que está diciendo de Broglie. Tiene que rescatarse, porque no lo sabía como tal y ni le interesaba a Ireneo. A Ireneo le interesaba poder combatir las herejías que se infiltraban en la iglesia y en este sentido poder resguardar la enseñanza apostólica. Por ejemplo, aquí está Epidexis. Esto dice que se lo escribe a Marciano. Sabemos que Marciano y todo esto tiene que ver con respecto a la herejía de los gnósticos. Ireneo trataba de defender lo que a su parecer, y sabemos que ese parecer no es tan absurdo, de la enseñanza apostólica. A él no le interesaba en sí tener que explicar lo que a su parecer era obvio, de que, y eso se ve en la física mesoscópica y más en la física de Ireneo, de tener que decir que no es imposible que las cosas vengan de la nada. Ahora bien, ¿qué nos dice la física experimental? ¿Qué nos propone más bien, qué hemos encontrado a diferencia del razonamiento precientífico de ese momento? Encontramos para la luz, en cuanto a su fenómeno ondulatorio, algo que se llama la difracción. Aquí esto se ve de una onda monocromática. ¿Qué significa monocromática? De un solo color. Volvemos a introducir la cinta y movemos un poco para que pueda hacerse más grande el espacio. Movemos cuando se grande el espacio, ya no se alcanza a ver la... Para tratar de poner un poquito más y lo que voy a explicar. Ok. Entonces, con la ayuda de un pie de rey que mide una sensibilidad de 0.02,
Broglie había dicho lo mismo. La longitud de onda de los electrones depende de su velocidad y su velocidad depende de la diferencia de potencial. Que esto tiene que ver con el video y como que se está revelando un poco el programa, pero ya. Vamos a seguir sobre esto que estamos teniendo aquí. Poco a poco la diferencia de potencial. Vemos una mancha en el centro de la pantalla. En este caso, los electrones tienen dos subredes de distintas distancias características. En este momento aflora el comportamiento ondulatorio de los electrones. Significa, y por eso se habla de potencial, es decir, de voltaje, que hay ausencia. Aquí hay ausencia en los puntos oscuros, pero en el otro lado hay presencia. Presencia de partícula onda, presencia de campo cuántico. Bueno, más bien no lo hemos dicho, estamos introduciendo. Estamos hablando acerca de un campo cuántico o la cuantización del campo electromagnético. Esto puede aplicar para cualquier campo. En tal sentido, tenemos una expresión del campo conforme a su comportamiento ondulatorio. Y aquí, esto es una expresión para la absorción del campo y esto es para la emisión de campo. Valga, esto ocurre de manera óptica. En este sentido, conforme se trate a esto mencionado en su matemática cuántica, vamos a tratar de, porque yo sé que no todos aquí saben, pero sí llegar a lo que nos había dicho el otro investigador, ¿no? Acerca de este fenómeno, que había dicho, es que las partículas pueden ser expresadas de una manera en que tenemos un ket, ¿no? Un estado que tiene muchísimas partículas. Aquí no observamos esto que él había dicho, ¿no? Que déjenme lo pongo. Y lo que ocurre es que este investigador está usando su propia notación, que también muchos la usan. En un sistema con n partículas Y en este estado yésimo, es una especie de estado tensor, vamos a decirlo de esa manera. Obviamente no quiero yo complicar con la matemática, pero es un estado que esta notación se ve simplificada con esta otra, para comprender que se están produciendo partículas. Dije producir, pero realmente, siendo estrictos, como vimos en los videos, en el video, los videos de difracción, no se están produciendo, se están creando. Donde no hay, y como se vio en el caso de la difracción de los electrones, vemos que hay espacios donde no hay electrones, valga, no existen. Y ahí el comportamiento cuántico, del campo electrón, y eso es así como se ve en teoría cuántica de campos, este campo electrón tiene ausencias y tiene presencias, y es porque se está creando. Esta creación se da con base a los operadores de creación y aniquilación, a la acción de estos operadores, conforme a la dinámica que hay por detrás, se puede crear y se puede aniquilar partículas. Esta nada, la absoluta nada, en donde proponemos que si hay energía, también hay ausencia, y de esa presencia y ausencia es esa nada, este cero. Si se ve en el caso del operador que está actuando sobre un estado, es el estado que representa la nada. Sobre esa nada estamos operando, y en cuanto a esa operación vamos a ver lo que viene a continuación. A spontaneous splitting of zero energy into an equal amount of
en que Arvin-Ash nos dice, para el caso de las ecuaciones de campo de Einstein, que podríamos partir de ellos y pensar, bueno, ¿y cómo se comportaría la materia en condiciones cuánticas y sobre todo al inicio del universo? Se puede dar, la idea es que si hemos observado que con la materia y energía la mecánica cuántica se cumple, se ha de cumplir, porque son invariantes las leyes de la naturaleza y es un principio de la relatividad general. La mecánica cuántica es un invariante. Like ours, you discover that it describes a universe that is either contracting that you cannot go into. Es un creyente, es un investigador creyente. Aquí podríamos pensar que hay una especie de controversia entre Good y Linux, más que Hawking. Meter a Hawking sale mal, pero bueno, sigamos. Seguimos a partir, tuve que adelantar, de pensar en que el universo es tan pequeño que podríamos decir que empieza de tamaño cero. Y así sigue con finite-sized universe. Physicist Alexander Vilenkin of Tufts University published a paper in 1984 that showed tunelamiento cuántico. Remitiéndome a uno de los trabajos de Vilenkin, Vilenkin no fue el único. También con Vilenkin estuvo el trabajo de Stephen Hawking. Y por eso este Linux como que le quiere contrariar. Pero el problema es que no estamos pensando en cuestiones que en realidad son filosóficas. Esto ya son cuestiones propiamente de la física matemática. Linux debe respetarse porque es un matemático de Oxford, de las primeras universidades que hay en el mundo, es la de Oxford. Y es cierto que él como creyente trata de trabajar de una manera apologética, pero aquí ya no alcanza la apologética cristiana. Tenemos que hablar de que hay en efecto en la naturaleza, si la naturaleza se comporta en tamaños hiperreducidos, que es propio de la mecánica, debe ser propio de la mecánica cuántica, luego debe ser propio para pensar al respecto de este tipo de comportamientos. Estos comportamientos fueron dichos por Hawking, pero también Vilenkin. No solamente Vilenkin, esto es un trabajo de la cosmología cuántica. Valga, en este sentido dicho, la formulación ireneana de la creación por parte de Dios desde la nada debe ser, pues, la física es refutada. Perdón que lo diga así, no quise ser tan severo, pero así es con esas palabras, es refutada. Y es el problema que muchos creyentes se toparon con Stephen Hawking cuando él hacía una reflexión respectiva en su libro de Breve Historia del Tiempo de su propio libro, Stephen Hawking. Esto, que es la creación desde la nada, pues ya no tiene sentido y cuesta su trabajo. Yo cuando fui estudiante de la maestría, fue algo que una compañera que era creyente hasta se me quedó mirando como que, ¿a poco eso existe? Sí, eso es y existe y está en la mecánica cuántica, es irrefutable.